El principio del siglo XX fue un período extraordinario para el desarrollo de Serradilla, donde se aunaron la creatividad y el atrevimiento de personajes irrepetibles en el devenir de la historia serradillana. Vistos en perspectiva, hoy nos parecen unos logros realmente increíbles. Que un pueblo como Serradilla, fuera de todas las rutas comerciales y de tránsito, con unas comunicaciones deplorables y sin apenas servicios para la población, fuese capaz de codearse con algunas de las poblaciones más influyentes de nuestra Extremadura en términos de cultura e innovación, raya casi en lo milagroso. En el último tercio del siglo XIX, nacerían una serie de personajes que harían posible todos estos logros, y que pondrían a Serradilla en la vanguardia de las poblaciones extremeñas. La imprenta, el nacimiento del método pedagógico Rayas, la llegada del teléfono y la estafeta de correos, construcción del puente municipal sobre el río Tajo a expensas de los serradillanos, la producción de energía eléctrica, la creación de una fábrica de harinas, el impulso al círculo de fomento agrícola, la construcción de una plaza de toros, la fundación del sindicato agrícola, la creación de una banda municipal de música, el impulso de las escuelas graduadas de niños y de niñas, son algunos de los logros de estos primeros años del siglo XX. Todo ello, sin duda, propiciado por una corporación municipal comprometida con el desarrollo de Serradilla. La inquietud de un grupo de jóvenes serradillanos, que a través de la asociación La Amistad, impulsaron el conocimiento de las humanidades, la ciencia y la poesía a través de la creación de diversos periódicos en los primeros años del siglo que comenzaba. El Abanico, Ande la Broma, El Gracioso, El Cuco, son algunos de los primeros títulos del nacimiento del periodismo en Serradilla, y que culminaría con la aparición de la revista El Cronista, 1916-1932, cuyo propietario y director, don Agustín Sánchez Rodrigo, fue impresor, periodista, historiador, y uno de los personajes que mejor ha transmitido las costumbres y la cultura serradillana, y que propició la creación literaria y el interés por la cultura y el asociacionismo, rematado por la fundación del Ateneo Serradillano. Algunos de los personajes que propiciaron toda esta corriente cultural son suficientemente conocidos, tanto dentro como fuera de nuestro pueblo. Don Ángel Rodríguez Álvarez permitió introducir a Serradilla en los nuevos métodos pedagógicos que se implantarían en la mayor parte de las escuelas de la península ibérica y de Hispanoamérica, mediante la creación del método Rayas. Logro que fue posible gracias a la tenacidad y saber hacer de nuestro insigne don Agustín Sánchez Rodrigo, que hizo posible, mediante la creación de una imprenta, la divulgación de este nuevo método de enseñanza por toda la geografía nacional. Otra de las familias serradillanas, los Rivas Mateos, elevaron el nombre de Serradilla en la botánica, la medicina, la veterinaria y la política con ilustres personajes de esta saga de hombres extraordinarios. Además, todo un elenco de personajes de uno y otro sexo, con estudios universitarios,
tendrían relevancia en el mundo de la medicina, la farmacia, el magisterio, la abogacía y el clero. Nombres como Celestino Vega, José María Vecino, Justa Bermejo, Fernando Vega, Teodulo y Benedicto Bermejo, entre otros muchos hombres y mujeres que se formaron durante este primer tercio del siglo XX en Serradilla, y que repartieron su buen hacer por el resto de Extremadura y España. Y aunque siempre es de interés recordar estos personajes tan meritorios en la historia de Serradilla, este trabajo está pensado para ponderar la innegable contribución a nuestro pueblo de don Timoteo Bermejo Barbero. Uno de los grandes olvidados, que pusieron a Serradilla en primera línea de la sociedad extremeña a principios del siglo XX. Si personajes como don Ángel Rodríguez, don Agustín Sánchez y la saga de los Rivas Mateos introdujeron a Serradilla en la pedagogía, la cultura y la investigación, don Timoteo Bermejo tiene el mérito de introducir a Serradilla en los avances tecnológicos de la época, haciendo posible la participación de Serradilla en la segunda revolución industrial de la que participaron el resto de Extremadura y de España, y prácticamente al mismo tiempo que ellas. Pero antes de pronunciarnos sobre los logros de don Timoteo, haremos un breve repaso a la familia. Pues esta es digna de mención en relación a la igualdad de oportunidades, sus capacidades académicas y el emprendimiento de gran parte de sus miembros, que contribuyeron a engrandecer los valores serradillanos y el desarrollo de Extremadura. La historia comienza cuando en 1870, don Juan Bermejo, procedente de Arroyo de la Luz, es destinado a Serradilla como párroco. A la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la que ejerció durante 25 años. Le acompañaron sus 3 hermanos: Félix, Rosa y Guadalupe. Rosa fue religiosa temporalmente en el convento del Santísimo Cristo de la Victoria. Félix se casó con la serradillana Justa Barbero Antón, y Guadalupe con el serradillano Demetrio Barbero Antón, que dieron lugar a 7 descendientes, entre los que se encontraba nuestro protagonista don Timoteo Bermejo. De esta primera generación serradillana de la familia Bermejo nacerían 17 descendientes. 13 mujeres y 4 hombres, que se tradujo en 7 maestros nacionales, 4 farmacéuticas, 2 religiosas, 2 industriales, un médico, y un abogado, que llegó a diputado en Cortes durante la Segunda República. No podemos dejar de destacar a uno de los descendientes. Doña Justa Bermejo Gómez, que tiene el honor de ser la primera mujer universitaria de Serradilla. La primera mujer extremeña en obtener el título de farmacia y la tercera de España. Siendo además la primera mujer española en regentar en propiedad una botica en la localidad de Almendralejo. Un logro que todavía está pendiente de reconocimiento por parte de nuestro pueblo y del gobierno de Extremadura. No tiene parangón la pasión que por la formación y el crecimiento personal se encuentra en esta familia. Que independientemente del sexo, supieron estar por encima de su tiempo y de la cultura de la época, para cursar aquellos estudios que les permitieran su independencia personal y profesional. Después de este repaso de la familia Bermejo, nos centramos en nuestro protagonista, don Timoteo, que introdujo de lleno a Serradilla en la modernidad de la época, aplicando las nuevas tecnologías que se estaban implantando en el resto de Extremadura. De una gran cultura y capacidad para el aprendizaje, estaba bien dotado para la oratoria, como demostró en la campaña política que llevó a su sobrino Fernando al Congreso de los Diputados durante la Segunda República. Y solía ser orador habitual en los diferentes actos públicos organizados en Serradilla.
de gran energía para el emprendimiento y al tanto de las nuevas innovaciones, y no siendo el ejercicio veterinario suficiente para sus capacidades, emprendió otras actividades para un mejor aprovechamiento de los recursos que tenía a su disposición, tanto para obtener una mayor remuneración para su familia como para la sociedad de Serradilla. Veamos qué nos dicen de don Timoteo algunas de las personas que lo conocieron. Lo que sí os digo es que yo era vecina de don Timoteo. Y entonces don Timoteo era veterinario. Y yo, las muchachas entonces jugábamos a alfiler. Cuando venía alguien a herrar una bestia, estábamos ahí las muchachas esperando a que salieran los clavos de la cerradura, porque si no teníamos alfileres para jugar, jugábamos con los clavos de la bestia, donde vivía don Paco, que para descanse. Y ahí tenía el cerradero. Y ahí había como un ese de hecho, y luego encima el cacharrín ese que tiene metálico de RAL en todas partes. Y yo me acuerdo de eso, de que estábamos ahí atentos a que si venía una bestia, a coger los clavos. Así que yo, don Timoteo, me acuerdo bien. ¿Cómo era don Timoteo? Era fuerte, era canoso, todo un señor. Era. Luego detrás venía su hijo Guillermo, era muy alto. Luego detrás venía la Encarna, muy alta. Era una familia y todos altos como nosotros. Yo recuerdo que don Timoteo era eso, un personaje de lo primero de lo que yo le conocí, que era de veterinario. Luego después su hijo Guillermo, pues fue dueño de la fábrica de harina. Y luego la su Encarna montó una panadería en el Ejido. De don Timoteo me acuerdo cuando vivía ahí en el Llano del Radical, era veterinario. Era veterinario, ¿no? Sí. Y ahí vivió mucho tiempo, ahí tuvo la familia. Era alto y grueso, o sea que era fuerte. Don Timoteo fue un veterinario que fue destinado a Serradilla, de que cuando quedó la plaza vacante de otro veterinario que había allí en el pueblo. Sí, era un hombre fuerte, un hombre fuerte, muy fuerte, sí. Tenía dos hermanos, que eran don Benedito y don Marcial. Y don Benedito le fusilaron El don Benedito le fusilaron en el 36. Y quedó don Marcial Flávio. Don Timoteo era una persona muy inteligente y era un portugués, pero muy inteligente, una capacidad intelectual tremenda tenía. No solamente industrial o de intelectual, sino de industrial. Don Timoteo, que era un señor muy simpático y tenía la luz de aquí del pueblo, ahí en el río Tajo. Entre las aportaciones que introdujo don Timoteo a la actividad económica de Serradilla, además de la producción de energía eléctrica, que veremos más adelante, cabe destacar: modernización del Herradero. Una vez instalado como veterinario, don Timoteo procedió a la modernización de las instalaciones para el herrado de bestias y bueyes. Hasta ese momento el herradero, en precario, estaba situado detrás de la iglesia, a cargo de don Aniceto Cobos, el padre de tío Jesús Gerraol. Don Timoteo compró un local anejo a su casa, en el Llano del Radical, donde se instaló el herradero, poniendo a cargo del mismo a don Aniceto. Posteriormente lo instaló en el Llano del Porquero, que hoy conocemos como el Banco de Gerral, construyendo un potro para el herraje de los bueyes, donde se ubica actualmente una caseta eléctrica, en el límite de Parque Sur.
Este herradero supuso crear un servicio público para todos los propietarios de bestias y bueyes, que ya no tenían que desplazarse a ninguna finca para herrar a sus animales. Nos lo cuenta don Antonio Ropero Alonso. La primera acción que hizo don Timoteo fue cambiar el banco de herrado, de que estaba en la terrera de la iglesia, de la terrera de la iglesia, al lleno del radical. Eso fue prohibido, porque el tío herrado no tenía licencia, nada, estaba herrado por su cuenta. Y don Timoteo le legalizó y lo puso allí. Y estuvo allí por lo menos 3 años. Estuvo, no, más, hasta ya terminó la guerra. Cuando lo cambió, allí se herraban solamente las bestias. Y a los 3 o 4 años lo cambió al potro en Edeíu. Se hizo el potro para herrar animales, bueyes y esas cosas. ¿Y te acuerdas cómo era el potro ese? El potro era cuatro barandillas de madera y por cada lado, cerrado. Y entraban los animales y los aseguraban allí por los cuernos y los cerraban. No tenía más que ir. Instalación de una fábrica de harinas. Desde tiempos ancestrales la fuerza motriz para mover las piedras de los molinos harineros de la Garganta y las aceñas del río Tajo fue el agua. La disposición de los molinos en los cursos de agua suponía para la población el trasiego constante para la obtención de la harina necesaria para el alimento básico del momento. El pan. Don Timoteo, allá por el 1908, hizo una propuesta descabellada para la época. Que la molienda se hiciera en el pueblo. Creando la fábrica de harinas La Victoria, y con la fuerza del agua, conseguir fabricar electricidad con la que alimentar la fábrica de harinas. Con el consiguiente ahorro de costes y de tiempo para los labradores al no tener que desplazarse a la Garganta o al río para realizar la molienda. Al tiempo de que la fábrica ofrecía una mejor calidad de la harina. Montó la fábrica en el paraje conocido como Cerca de los Morales, hoy integrada en el casco urbano en calle Pizarro. En un principio la molienda comenzó de manera tradicional, utilizando piedras similares a las utilizadas en los molinos tradicionales, hasta que en 1930 las sustituyó por novedosos cilindros de acero para la molturación del grano. La fuerza motriz para la molienda procedía de una doble fuente. Una turbina que producía energía eléctrica procedente del río Tajo, en verano, y de la Garganta, en invierno. Y cuando no había agua suficiente o la turbina se averiaba disponía de un motor diésel para la producción eléctrica. A partir de 1925 se había cargo, como técnico especialista, tanto de la producción de energía eléctrica como de la fábrica de harinas su hijo Guillermo. Este, que no quiso estudiar una carrera universitaria, cursó estudios de maestría en electricidad y mecánica con los jesuitas en Madrid. Por lo que a su vuelta a Serradilla, con 18 años, se hace cargo de la parte técnica de la aceña y la fábrica, que la regentó hasta 1949. Año en que la vende a Julio Gómez Recuero, quien la remozaría y le pondría, en 1958, la maquinaria que sigue funcionando en la actualidad. Los descendientes de Julio Gómez continúan toda una trayectoria vital dedicada a la molienda y al pan que dura ya 4 generaciones. Luego después su hijo Guillermo, pues fue dueño de la fábrica de harina. Los primeros vehículos. Don Timoteo, al tanto de las nuevas tecnologías que se estaban implantando en toda España, no perdió la ocasión de comprar uno de los primeros vehículos que circularon en Serradilla. Tal como se recoge en la prensa local. La llegada de los primeros vehículos supuso no solo incorporar a Serradilla en las nuevas tecnologías de la época, sino de comprobar la necesidad de acometer otras infraestructuras de carácter urbano para adaptarse a las nuevas circunstancias que la circulación de los vehículos a motor suponía para el entramado de la población, así como el de abordar de manera decidida
Por parte de la corporación municipal, el problema de las comunicaciones con el resto de las poblaciones de la provincia. Lástima que el problema de las comunicaciones nunca se ha visto, hasta la fecha actual, solucionado a satisfacción de los intereses de Serradilla. De tal manera que se acometen, por una parte, la mejora del camino de acceso a la población desde Mirabel, la construcción de un puente municipal sobre el río Tajo, y la solicitud reiterada de la comunicación con Cáceres, Casas de Millán, la construcción de la carretera de Empalme, y por otra, se acometen obras de ensanchamiento de determinados accesos al casco urbano. La primera agencia de transportes. El espíritu empresarial de don Timoteo automáticamente le lleva a rentabilizar la adquisición del vehículo, estableciendo una empresa de transportes. Tanto de pasajeros como de paquetería, primero a la estación ferroviaria de Mirabel y de Empalme, y posteriormente hasta la localidad de Plasencia. Acta municipal de 28 de enero de 1923, se consigna lo siguiente. El señor presidente dio cuenta a la corporación de una instancia del vecino de esta villa don Timoteo Bermejo Barbero, en la que manifiesta, que habiendo establecido un servicio de automóviles o autocamiones desde la misma villa a la estación de Mirabel, solicitaba se le cediera en alquiler el local denominado Antigua Escuela de Niñas, sito en la calle Blanca y de la propiedad del ayuntamiento, autorizándole al mismo tiempo para realizar algunas obras con objeto de utilizarle para garaje de los coches destinados al expresado servicio. La primera taona. La construcción de una taona por don Timoteo fue toda una novedad para la sociedad de la época, y que constituyó un auténtico proceso empresarial en la cadena de valor de un elemento básico como era el trigo. Transformación de la energía del agua en electricidad, que permitió la molienda en la fábrica de harinas y su posterior transformación en pan en la nueva taona. Hasta este momento la provisión del pan se realizaba a través de los diferentes hornos que funcionaban en la localidad, en el que las mujeres amasaban y con los tableros a la cabeza, llevaban a cocer el pan necesario para la familia. A cambio de este servicio los jorneros cobraban la cueza, un pan de comisión por cada tantos que se cocían, y que vendían a la población para la obtención de sus ingresos. La construcción de la taona supuso cambiar completamente la concepción de esta rutina, de tal manera que el pan quedaba a disposición del público para la venta sin tener que masar. Aunque esta primera taona no acabó con los hornos, inició un proceso irreversible de sustitución de los mismos. A lo largo de los años siguientes se crearían en Serradilla 3 taonas más, lo que significó la puntilla para el oficio de jornero, que durante los siglos precedentes abastecieron del sustento básico a la población. En Serradilla se conoció como la taona de Arias, aunque debería haber sido la taona de Encarna, pues su padre, don Timoteo, depositó en ella la confianza para llevar a cabo la gestión de la misma, como culminación del proceso empresarial dentro del entorno familiar. El apelativo de la taona de Arias se fundamenta en la solicitud que don Francisco Arias Martín, maestro en las escuelas graduadas de niños de Serradilla y esposo de doña Encarna Bermejo, formula al ayuntamiento para que se le conceda un solar de 22 metros de largo por 12 de ancho para la construcción de un edificio para la instalación de panadería mecánica, en cuyo lugar existía un pozo, necesario para el amasado del pan. La adjudicación por el ayuntamiento se realiza el 31 de octubre de 1943. Y la Encarna puso una taona en el ejido, don Paco Arias, que es el que la puso. Y allí estuvo mucho tiempo, la hizo nueva, la hizo en ellos en el llano de la entrada del pueblo. La construcción de la taona se realiza durante 1944, iniciando su actividad en 1945. Como ayuda de doña Encarna Bermejo en la gestión de la taona estuvo don Luis Díaz Martín.
al que podríamos considerar como el primer panadero de Serradilla. Al asomar a la cumbre, lo primero que se ve es la tahona de Arias con las puertas al revés. Durante el año 1951, don Paco Arias y doña Encarna Bermejo ceden la tahona en alquiler a don Luis Díaz Martín y a don Nemesio Bravo Blasco. Y este en 1952, junto con su esposa, doña Julia Gómez Cobos la adquieren en propiedad. Que continuaron con las labores de panadería y que en la actualidad desarrollan sus descendientes. Don Timoteo Bermejo Barbero fue una persona innovadora y de gran emprendimiento que revolucionó la comprensión de lo que hasta ahora había sido la vitalidad industrial de Serradilla. Los molinos harineros. La propuesta de don Timoteo era invertir el proceso de energía. Pues pasó de utilizar la fuerza motriz que proporcionaban las corrientes de agua, el río Tajo y el arroyo de la Garganta, para mover las piedras de moler, a utilizar esa fuerza hidráulica para generar electricidad y ser esta la encargada de mover los sistemas de molienda. En un camino hasta ahora impensable de generar una mayor riqueza y mejor eficiencia de los sistemas mecánicos. La producción de energía eléctrica supuso para Serradilla estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías del momento. Cuando apenas un puñado de localidades en Extremadura contaban con esa capacidad tecnológica. Van a traer la luz. Ah, es la luz, pero ¿cómo que la luz? Si toda la gente, bueno, eso ya no parecía mentira. ¿Cómo van a traer la luz? Sí, la va a traer don Timoteo. Pero, pues la seña de la luz, que íbamos allí a bañar, pues sí, él la va a traer. Cuando efectivamente trajo una luz nada más que por la noche. La aparición de la corriente alterna, a principios del siglo XX, que permitía transportar la electricidad a grandes distancias, hizo posible el desarrollo de las centrales hidroeléctricas y la distribución de electricidad a los entornos urbanos. Que unido a la propagación del motor eléctrico, supuso, a partir de 1905, el comienzo de la electrificación de redes locales y regionales. Apenas 3 años después, Serradilla estaría inmersa de lleno en estas nuevas tecnologías con la creación de una sociedad de producción eléctrica, Hidroeléctrica La Victoria. Los inicios de la electricidad fue cosa del atrevimiento de pioneros particulares, que poniendo su imaginación y su energía en las nuevas innovaciones nos brindaron el espectáculo de la iluminación. Constituyendo minúsculas sociedades hidroeléctricas que permitió el cambio económico y social de numerosos pueblos de España. Este es el caso de don Timoteo Bermejo Barbero, innovador y curioso infatigable que metió de lleno a Serradilla en el camino de las nuevas tecnologías de la época. Y que supo ver las posibilidades que ofrecían en Serradilla las dos fuentes principales de agua. El río Tajo y la Garganta. Tanto el uno como la otra eran para Serradilla espacios de vida y de futuro.
En la actualidad es una lástima comprobar cómo el río se ha convertido en un pozo maloliente al servicio de otros intereses empresariales. Y la garganta ha sido parasitada por gentes que no viven ni sienten nuestra tierra. Y no parece entenderse muy bien con qué propósito. La aventura de la electricidad en Serradilla comienza, cuando en sesión del ayuntamiento, 28 de junio de 1908, autoriza a don Timoteo Bermejo Barbero el proyecto de instalación de una máquina para la producción de energía eléctrica para aplicar la fuerza producida a una fábrica de harinas y al suministro de alumbrado público. En la instancia se daba cuenta de que la maquinaria se pondría en el río, y la energía se transportaría mediante una línea aérea hasta el pueblo. También se solicita la correspondiente autorización para el tendido por la población mediante la fijación de postes y palomillas en los edificios y terrenos del ayuntamiento. Además solicitaba autorización para instalar la estación transformadora en la calle del Resbaladero, en el rincón junto a la fuente de Ayuso. Entre julio y octubre de 1908 se llevaron a cabo las tareas de acondicionamiento de instalaciones y del cableado eléctrico. Cuando don Timoteo Bermejo Barbero se propone la instalación de la fábrica de harinas mediante energía eléctrica, decide la creación de una sociedad anónima, Hidroeléctrica La Victoria, con 2 socios más. Un industrial de Torrejoncillo y un ingeniero de Madrid, que aportarían el capital y los conocimientos necesarios en montaje de máquinas para comenzar la aventura con garantías. La escritura pública de constitución de la sociedad tiene fecha de 13 de septiembre de 1908 ante el notario de Serradilla don Antero Iglesias Garrido, y se inscribe en el registro mercantil de Cáceres con fecha de 3 de diciembre de 1908. En la escritura pública de constitución de la sociedad se hace constar que don Timoteo Bermejo aporta, como parte del capital, un molino en la Garganta, en la linde con la dehesa de Peñajarcón, que había comprado a don Gelasio Sánchez Martín por 2.500 pesetas, y una aceña en alquiler en el río Tajo, la denominada aceña de abajo. La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura, que al pasar por las turbinas a gran velocidad, provoca un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. A principios del siglo XX las autorizaciones para la explotación industrial de las corrientes de agua se otorgaban por los gobernadores civiles por un plazo indefinido. El Estado era un mero consignatario de usos y usuarios. Era una política liberal de concesiones que contribuyó al éxito del aprovechamiento hidroeléctrico sin apenas alterar las condiciones de explotación hidromecánica tradicional. La producción de electricidad por parte de la Sociedad Hidroeléctrica La Victoria procedía de 2 fuentes de agua, el río Tajo y la Garganta del Fraile. Veamos cada una de estas 2 instalaciones de producción eléctrica. La aceña de abajo está situada en la margen derecha del río Tajo, frente a la dehesa del Infiernillo, una de las partes en que se dividió la taeña, y situada en la desembocadura del arroyo de la Higuera, en la dehesa Boyal de Serradilla. La aceña era una más de las que se dedicaban a la molienda de cereales para la obtención de harinas para pan o pienso. La producción de electricidad utilizaba el mismo principio que para la molienda del grano. Se encauzaba la corriente del río a través de una represa o pesquera que enfilaba el agua a través de un canal directamente sobre las palas del rodezno, haciendo girar a este para generar la fuerza motriz necesaria para mover el eje y traspasar esa fuerza al generador a través de un sistema de engranajes y correas. En la foto aérea, vuelo americano de 1946, se puede apreciar la estructura básica de la aceña,
con la pesquera encauzando el agua al rodezno para generar la fuerza motriz. En la foto aérea, en 1956, cuando ya no funcionaba, se puede ver que la pesquera está arrasada y los edificios de la aceña semisumergidos. Puede apreciarse con nitidez el camino de acceso. En la actualidad, una vez construido el embalse de Alcántara, toda la estructura de la aceña está bajo el agua. En los años de bajada significativa del nivel del río, pueden apreciarse los restos de algunos edificios que estaban situados a mayor altura. A la derecha de la imagen puede apreciarse el camino de la barca. Como encargado de las instalaciones de producción de electricidad se encontraba don Eloy Rivero Diego. A partir de 1931, como ayudante de don Eloy se incorpora, con 10 años, su hijo don Isidoro Rivero Cobos, cobrando 1,50 pesetas diarios, cuando su padre cobraba 3 pesetas. Tío Isidoro nos cuenta que el acondicionamiento del molino para la producción eléctrica consistió en quitar las piedras de moler, y en su lugar insertar una rueda dentada horizontal sujeta al eje del rodezno, que conectaba con otra rueda dentada vertical, sobre cuyo eje se colocaba un correón que transmitía la fuerza motriz al eje del generador, produciéndose la electricidad. La producción eléctrica en la aceña solo era durante la época de verano. Cuando comenzaban las lluvias, y una vez que el nivel del río llegaba al segundo escalón de bajada al arco del rodezno, se desmontaba el generador. No solo se desmontaba la maquinaria, sino también las puertas, ventanas, el tejado y todos los elementos móviles, pues todo lo que quedase dentro sería arrastrado por las aguas. Al año siguiente había que volver a colocarlo todo de nuevo, reconstruir la caseta y recomponer las piedras de la pesquera que sufrían importantes daños con la crecida del río. El generador para producir electricidad estaba conectado durante las 24 horas. Salvo 2 horas por la mañana y otras 2 por la tarde, para tareas de mantenimiento y engrase de la maquinaria. Además de estas paradas técnicas había frecuentes cortes en el tendido eléctrico y roturas en la correa de transmisión. Para detener la actividad del rodezno se contaba, dentro de la caseta del generador, con una manivela que accionaba una compuerta que cortaba el flujo de agua. La producción eléctrica durante el día se derivaba en su totalidad para la fábrica de harinas, y una vez que terminaba su actividad, el fluido eléctrico era para el alumbrado público. La familia de tío Eloy tenía una enramada para dormir por la noche, salvo cuando hacía mal tiempo que dormían en el habitáculo de la maquinaria. También tenían un pequeño huerto sobre la desembocadura del arroyo y unas cuantas gallinas. La dieta la complementaban con los numerosos barbos del río y los abundantes conejos que había en los riberos. El alumno me acuerdo mucho porque es que verdaderamente antes no se bañaba la gente. No es como este bañadero que tenemos ahora. Esperábamos a que viniera el de agosto para irnos a bañar al río. Primero estaba la aceña de Tío Peto, alta. Luego estaba Tío Peregrino. Y luego estaba la luz. La aceña de la luz. La aceña de la luz. La aceña de la luz, pues, era ya la que recogía. Y yo cuando algunas veces he ido y he visto que han soltado las compuertas, bueno, allí eso salía un bordón de agua tremendo. Y para abajo, tirando para abajo, para el sur, el río, estaba la luz, que se llamaba la luz.
Y allí pues se producía la luz, y me acuerdo que de pequeño las madres nos llevaban a los niños a bañarnos a una chorrera que se llamaba, que por donde salía el agua de las turbinas para producir la luz, pues allí nos metían y para darnos los baños en las espaldas. Allí había un charco entonces. Eran mismamente, según estaban las del edificio, pues salía una chorrera al rente del suelo, ¿no? Que estaba independiente del río, ¿no? Porque tenía una pesquera para entrar el agua a las turbinas para reproducir la luz, ¿no? Y luego después salía, porque por ya al rente del suelo tenía unas compuertas que se llamaban, y tenía allí como unas cubas, y pues salían el agua como chorreada, ¿sabes? Y allí nos sentaban las madres, nos sentaban a los niños, nos tenían cogidos, y allí nos estaban dando los baños. ¿Y eso para qué era? Pues de chicos que nos llevaban, porque decían para que nos entraran ganas de comer para los pequeños. ¿Sabes? Después de bañarnos, pues nos daban allí la merienda, y luego nos llevaban con caballería. Porque para bajar abajo del río hay unos riberos muy repinados que para abajo, que nos llevaban con los caballos, eran unos caminos muy estrechos, como una pelea, ¿no? Que había un charco que estaba el agua más tranquila, por bajo de la chorrera, de la que caía de los molinos. Y cuando nosotros fuimos, pues eso, había una soga que ponían al lado de la chorrera para agarrarse a la soga. Y luego ya, cuando corría el agua, se ponía más tranquila y ya se podía más bañar la gente. Pero había algunos que se metían en la chorrera para que los diera el agua fuerte. Y se colgaban de la soga. Hombre, se agarraban, claro, porque es que en la chorrera era muy fuerte el agua que caía, y agarrándose a la soga, pues se mantenían, se salían, entraban y salían. Y luego ya cuando se tranquilizaba el agua, pues ya estaba más llano y se bañaba la gente allí, que allí nos bañábamos nosotros. La aceña, aquello fue una aceña yo creo antes, pero eso el ayuntamiento tiene que estar, yo me parece de que era de los pesqueros, me parece que era. Y de cuando estaba dando la luz, ¿de qué se acuerda usted de aquella aceña? No, la aceña allí no estaba ya, lo que estaba era la luz. La luz estaba montada en un arco que hacía allí, altito, como esta habitación era de alto. Y estaba montada la luz arriba. Y luego bajaba un hierro, que era el que bajaba espérate que me acuerdo, ¿cómo se llama? El rueno. El rueno ese, y ese es el que le hacía andar. De que la casa estaba montada en un arco, arriba, y el río pasaba por debajo, y por debajo del arco también pasaba. Y cuando crecía el río se aguaba, y entonces fue cuando puso la de la garganta, para cuando se aguaba aquello, dar la luz de la garganta. El molino para la producción de energía eléctrica en la Garganta está situado inmediatamente después de la cascada del Fraile. Y era el primer molino del arroyo. En la linde con la dehesa de Peñajarcón, uno de los cuartos en que se divide la dehesa Boyal de Serradilla. Como decíamos, cuando llegaba el invierno, y una vez que tenían empaquetado todo el material de la aceña del río, se trasladaban a la Garganta para seguir suministrando energía eléctrica tanto a la fábrica de harinas como a la población. Pero aquí la turbina productora de electricidad era más pequeña que la del río, en un molino que al efecto don Timoteo compró, junto con los terrenos adyacentes, a Gelasio Sánchez Martín. El agua que suministraba directamente el arroyo no era suficiente para mover las palas de la turbina.
Para generar la necesaria fuerza motriz, se amplió la represa y el canal que daban servicio al antiguo molino y que existían por detrás del Fraile. Al final de la última trasierra, las obras de ampliación del canal fueron una verdadera proeza de ingeniería, para poder salvar las canchaleras de la garganta. En algunos tramos prácticamente verticales y cuyo caudal permitiría aportar la potencia suficiente para la generación de electricidad. De la represa hubo restos apreciables hasta el año 2018. Pero del canal se conserva casi todo en la actualidad. Partía el canal prácticamente a nivel durante unos 200 metros, hasta salvar los canchos del Fraile. Después continúa otros 60 metros por la costana de la sierra hasta enfrentar el pozo del molino, donde se acoplaba un tubo de hierro, de unos 30 centímetros de diámetro, en una pendiente de 45 grados y 60 metros de caída, que suministraba la fuerza suficiente para mover el generador. El generador eléctrico se accionaba por una turbina de palas, impulsadas por la fuerza de impacto del agua que procedente del tubo acoplado al canal incidía directamente sobre ellas, generando la rotación necesaria para la producción de electricidad. De la luz de la garganta, yo me acuerdo, antes la reproducción que era abajo y venía después ahí, que todavía, yo no sé si todavía existe, un tubo de hierro. No, el tubo ya no existe, existe el canal, pero el tubo... El canal, ¿no? Sí. Porque ese tubo ha estado muchos años. Y en lo cual que luego ya se ve que se picó y salía un chorro de agua con una potencia tremenda. ¿Y cómo era la luz de la garganta? Pues una casa allí, y allí estaban los aparatos, así, un cuadro que había allí, con su rueda, yo creo que la rueda era de abrir el agua y cerrarla. ¿Dónde estaba la rueda esa? Allí, los cuadros que había, en un cuadro a un lado estaba la rueda. Pero dentro. Dentro de la casa, todo estaba dentro. Allí estaba todo dentro. Había una rueda que es la que abría el Sí, agua. una rueda, yo sé, así como este... Como la camilla. Sí, un poquito más grande que la de los coches. Era la rueda de... ¿Y por dónde bajaba el agua para entrar a esa? Bajaba desde arriba, que venía por la portilla un canal, y desde allá arriba, bastante, bastante. Había un cubo igual que en los molinos. Y luego desde allí bajaba un tubo De hierro. un tubo bastante grande, una cosa así. Era grande. No tan grande como esto quizás no era, un poco menos, pero muy poco. Y un hierro grande. Unos 40 centímetros. No te puedo decir todo de eso. Y venía derecho abajo. Porque tenía un agujero en el medio, por el medio así tenía un agujero como de... ¿Qué te va a poner eso? Un agujero así, y era. Parecía un barreno. Y allí tenían un palo para que no saliera el agua, porque echaba un chorro muy cerca como de aquí a aquella pared. Echaba como de aquí a la pared, esa de la piscina. Pero porque estaba roto, ¿no? El agujero, que había ahí un agujero, y con un palo le cerraban. Y nos cerrábamos otro hermano y yo, cuando a venir así, cuando le meneaba, ¡pum!, salía el agua. Y salía un bordón de agua de allí. Bueno, un bordón, no era bordón, era un... Y luego después, nosotros para cerrarle, teníamos que tener las dos manos de uno y la del otro para poder y dar con el palo al agujero. Y con una piedra dábamos y le atacábamos, le cerrábamos. Así era. Y otra vez se saltaba el suelo.
Para el transporte de la electricidad se construyó un tendido eléctrico desde la Aceña del Tajo y otro desde el Molino de la Garganta, que alternaba postes de piedra y postes de palo, y se juntaban en las cadenas. El tendido eléctrico desde la Aceña del Tajo, en una distancia de 5 kilómetros y 200 metros, contaba con 12 postes de piedra, con una separación media, dependiendo del terreno, de unos 500 metros. Los postes de piedra eran de mampostería con materiales del terreno: pizarras, cuarzos y cuarcitas, revestidos de cal, de 3 metros y 50 centímetros de altura, con un remate redondeado sobre el que se colocaba una palomilla de hierro que levantaba otro metro más. En el tendido eléctrico desde la Garganta había un único poste de piedra, que actualmente es perfectamente visible desde el camino. Situado en el punto más alto, justo en la linde de la dehesa del Alambique con la dehesa Boyal. Tenía una longitud de 3 kilómetros y 200 metros hasta su conexión con el tendido eléctrico de la Aceña. El tendido eléctrico contaba con 3 cables para el transporte de la electricidad, que llegaban hasta el transformador, ubicado junto a la fuente de Ayuso, y que daban tensión a la fábrica de harinas y al alumbrado público, y posteriormente a las casas particulares. Por el tendido eléctrico de la Garganta, venía por el Alambique. Por el Alambique, subía entonces el cerro ese del Alambique. El Alambique, sí, que el camino que había ahí, que era donde iban los molineros y todo eso, por ahí para arriba y se subía arriba al alto a la era. ¿Y eso eran postes de palo también? Sí. Venían por ahí. Tiraba para abajo, ¿no? De la Garganta para abajo, atravesaba luego el arroyo de eso, ¿no? El arroyo del pueblo, y subía todo el camino para arriba. Por el cementerio y hacia el pueblo. La instalación del tendido y cableado eléctrico hasta la fábrica de harinas se realiza durante el verano de 1908. Por lo que los vecinos, ante la evidencia de la llegada de la electricidad al pueblo, empiezan a dar la murga al ayuntamiento para que acometa cuanto antes el alumbrado público. En noviembre de 1908, el ayuntamiento aprueba, dentro del presupuesto de 1909, una partida de 2.000 pesetas para la instalación del alumbrado público, que es adjudicado a la Sociedad Mercantil Anónima La Victoria, Hidroeléctrica de Serradilla, en enero de 1909. Por un período de 10 años, y prorrogables al vencimiento. A lo largo de los años siguientes se fueron incorporando sucesivamente bombillas para el alumbrado de determinados espacios públicos y al interior del ayuntamiento. Hasta llegar a 1933, año en que el ayuntamiento pagaba por 140 bombillas, a razón de 1 peseta y 75 céntimos mensuales. La electricidad en las casas se introdujo posteriormente. Solía consistir en una sola bombilla, y solo para las familias más pudientes, por la que se pagaba un tanto fijo mensual. Porque entonces, después de que vino la luz aquella, luego después había candiles y carburos y mucho eso, pues la gente no tenía más que una bombilla en la casa. Y nada más que por la noche. La gente pobre, la gente rica tendría más, pero... Los probos y nada más que una. Sí. Y nada más que por la noche. La puerta de la casa tenían nada más una. y no buena. Y luego por los otros demás tenían los carburos. Como encargado del mantenimiento y reparación de las líneas, así como de la sustitución de las lámparas y el cableado, estaba don Juan León Vega Aloro, el primer electricista de Serradilla.
un mozanguillón despierto, que con apenas 18 años se hizo cargo del mantenimiento eléctrico de Serradilla y que llegó a formar parte de la familia de don Timoteo. Y yo me acuerdo de tío Juan León, que tío Juan León era el que ponía sería uno de ellos, ¿no? Cuando puso los alambres y las cosas y todo el tendido de eso, madre mía, que primó la luz por la noche y nada más. Luego ya la quitaron. O sea que esa fue la primera venida de la luz. El fallecimiento prematuro, en 1931, de María Gómez, la esposa de don Timoteo, marcaría el futuro de la electricidad en Serradilla. Ya que don Timoteo, al hacerse cargo de la crianza y educación de los hijos más pequeños, perdió el impulso necesario para acometer la modernización de las instalaciones. Que unido al aumento continuo de las lámparas del alumbrado público produjo un deterioro notable en el suministro eléctrico a la población. A partir de 1940 ya existen en Serradilla 155 bombillas de alumbrado público entre las calles y edificios municipales. Con un coste de 5.000 pesetas anuales. Pero a lo largo de estos años se suceden los rifirrafes con el ayuntamiento por la deficiente iluminación, así como por los continuos cortes en el fluido eléctrico. La compañía hidroeléctrica La Victoria propondrá diversas alternativas al ayuntamiento para la mejora de la calidad, la cantidad y la intensidad del fluido eléctrico. Pero el ayuntamiento ya no es receptivo a ninguna de las propuestas, por lo que en 1947 acaba la aventura de la luz de don Timoteo. La luz se quitó, a ver si me acordara yo. ¿Por cuándo se pudo quitar la luz esta de...? Ah, sí. Me parece que fue en el año 47 o poco más, poco menos. Se quitó la luz. Sí, porque cuando yo entré con las cabras fue en el año 47, que tenía yo ya 20 años. Y ya estaban trayendo los hierros de la luz, de allí del río. ¿Y cómo era la luz de don Timoteo? ¿Era mala, era buena? Sí, no, era malota, era muy deficiente. Era muy deficiente. No era muy buena. Porque los mozos entonces que íbamos y eso, todos llevábamos linterna casi que por las calles. Porque faltaba muchas veces. Se cargaba muchas veces. Tomará el testigo de Hidroeléctrica La Victoria, otra compañía local, Eléctrica Serradillana, Sociedad Anónima. Que ya no producirá la energía eléctrica, sino que se la comprará a Iberduero, conectándose a la línea que unía Plasencia con Trujillo, a través de la Portilla del río Tajo. De toda aquella aventura de producción eléctrica en Serradilla que impulsó don Timoteo Bermejo, solo quedan algunos restos arruinados o sumergidos. Y los topónimos asociados a ella. El Camino de la Luz, el Cerro de la Luz, la Aceña de la Luz.